Buenos días, Sesión señor. ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, jueves 12 de noviembre de 2020. Vista conjunta de causas, roles 9206, 9246, 9247, 9248, 9261, 9262, 9282, 9291 y 9315. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la expresión en forma absoluta contenida en el artículo 9, inciso segundo de la Ley 21.226. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su presidenta y señoras y señores ministros titulares. Respecto de la impugnación de este grupo de causas del día de hoy, la disposición cuestionada está inserta dentro del artículo 9, inciso segundo de la Ley 21.226, que establece que las causas de los procedimientos que contempla el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal en que vienen personas privadas de libertad, solo es factible de ser solicitada la suspensión de la respectiva audiencia o vista de la causa cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que le otorga la ley, y la parte impugnada, la regla cuestionada en todos los requerimientos de inaplicabilidad es solo la frase, abro comillas, en forma absoluta, cierre comillas. Todas las gestiones pendientes de este grupo de causas corresponden a procesos penales que se siguen contra los actores por diversos simples delitos o crímenes ante los tribunales de juicio oral en lo penal de las ciudades de Antofagasta, Los Andes, Calama, Arica, Viña del Mar, Valparaíso y el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, encontrándose también en todos los casos realizada la pertinente audiencia de preparación de juicio oral y derivados los antecedentes a los correspondientes tribunales de juicio oral en lo penal. Las audiencias se encuentran a esta fecha suspendidas a la espera de ser resueltos todos estos requerimientos de inaplicabilidad. En cuanto a los conflictos de constitucionalidad que alegan los requirentes, pueden sintetizarse en los siguientes 3 capítulos. En el primero de estos, todos los actores alegan infracción al artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental. Señalan que las dificultades prácticas que implican la realización de un juicio oral penal no presencial alteran la calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar por las partes al juicio. En la medida que ello implica dejar fuera la inmediación, a consecuencia de esta norma impugnada, el acusado se ve, en consecuencia, expuesto al desarrollo de un juicio de menor calidad. En segundo capítulo, alegan infracción al artículo 19, número 3, inciso segundo de la Constitución. Señalan que la regla cuestionada posiciona a todos los acusados en una situación de indefensión sin la debida compañía y asesoramiento de un letrado, cuestión imprescindible para poner al acusado en posición de poder hacer valer sus planteamientos efectivamente. La norma solo permite suspender audiencias en juicios orales respecto de causas en donde se vea cercenada de forma radical su defensa, y por lo tanto se eleva el estándar para pedir la suspensión hasta el punto en que derechamente exponen todos los actores se debe enfrentar una imposibilidad física para su ejercicio. Y corolario de todo ello, refieren todos los requirentes, es que no es posible brindar una debida asesoría, implicándose ello en una perturbación y restricción al real ejercicio de la defensa material, atendido el ritmo y las velocidades que tienen actualmente los juicios orales, lo que genera así la imposibilidad de intervenir adecuadamente con la consiguiente vulneración constitucional a su derecho a defensa. Y en tercer capítulo, los requirentes alegan vulneración al artículo 19, número 2 de la Constitución. Señalan que de todas las vulneraciones al derecho a defensa y al debido proceso que ya han sido identificadas en estos 2 capítulos anteriores previamente relatados, todos los actores deben enfrentar un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la posibilidad de plantear sus alegaciones en un juicio oral presencial, estableciéndose de esta forma, dada la aplicación de la regla cuestionada, una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo para efectos de su establecimiento. Solicitan en consecuencia sean acogidos en todas sus partes a estos requerimientos.
declarándose admisibles y confiriéndose traslados de fondo a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados. El Ministerio Público no formula oposición en las causas de tabla números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En causa número 2, el persecutor penal público solicita el rechazo en todas sus partes del requerimiento. Señala que la defensa solicitó la suspensión del juicio oral, lo que fue desestimado en la oportunidad correspondiente en la audiencia realizada para ello, circunstancia que deja a la vista la concreta falta de incidencia de la regla cuestionada en la gestión pendiente que se alega. No se alega más bien un impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. Más bien, el precepto objetado por ello no tiene vinculación con la realización o no de un juicio por vía remota, sino con la aparición de impedimentos generados por la crisis sanitaria que vive el país. Esto es, impedimentos actuales y no futuros o teóricos como aquellos que se hacen valer en el requerimiento, de suerte que incluso de declararse inaplicable la regla cuestionada, no variará, explica el Ministerio Público, mayormente la cuestión relacionada con los juicios virtuales, y afirma que incluso el juicio oral, a pesar de todo lo anterior, está sujeto al control del recurso de nulidad que eventualmente puedan plantearse ante la Corte Suprema o ante las respectivas Cortes de Apelaciones para plantear los eventuales vicios que podrían generarse dada la realización de esta forma de los juicios, solicitando en consecuencia que esta causa sea desestimada en todas sus partes. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la requerente, en todas las causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Undurraga. Muchas gracias, señora Presidenta. Con su autorización y la venia de este excelentísimo tribunal, alega la defensa pública en representación de 9 personas requirentes. En cada uno de estos casos solicitamos se declare inaplicable por inconstitucional el inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226, solo en lo referido a la expresión en forma absoluta. Ello en la medida en que entendemos que este precepto legal, o más bien dicho, la frase contenida en este precepto legal exige un estándar para suspender la realización de una audiencia de juicio oral que se va a llevar a cabo por videoconferencia, que es contrario a lo dispuesto en los artículos 19 número 2 y 19 número 3, incisos segundo y sexto, ambos preceptos de la Constitución Política de la República. En estos 9 casos, excelentísimo tribunal, se trata de casos complejos desde el punto de vista del desarrollo de la actividad probatoria. Son casos donde cada uno de mis imputados arriesgan penas bastante altas, siendo la inferior de 5 años y la pena mayor que se pide en estos casos es de 22 años de presidio. En la medida en que estos casos, como bien decía, son casos complejos desde el punto de vista del desarrollo de la actividad probatoria, entendemos que estas limitaciones que existen producto del desarrollo de estas audiencias a través del sistema de videoconferencia suponen ciertas limitaciones para ejercer correctamente el derecho a defensa. Obviamente estas limitaciones no son de carácter absolutas, pero sí son lo suficientemente intensas como para vulnerar el núcleo esencial de la igualdad ante la ley, del derecho a defensa y también del debido proceso. Entendemos que estas garantías fundamentales no pueden ceder ante la necesidad, por un lado, de dar continuidad al servicio judicial, incluso aunque nos encontremos en un estado de excepción constitucional de catástrofe, y tampoco pueden ceder, por otro lado, con el objeto de asegurar el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, precisamente porque esta es una garantía del imputado que debe correr a su favor y no puede ser interpretada en su contra, y menos para limitar otras garantías fundamentales. Por su parte, excelentísimo tribunal, en diversas ocasiones el persecutor fiscal ha señalado que el sistema procesal penal contempla la posibilidad de que peritos y testigos comparezcan a la audiencia de juicio oral a través del sistema de videoconferencia. Si bien esto es cierto y está contemplado como regla en el propio Código Procesal Penal, lo cierto es que estas situaciones son absolutamente excepcionales y en ese sentido no puede pretender dársele una aplicación extensiva ni una interpretación analógica a estas reglas del Código Procesal Penal para efecto de convertir las audiencias por videoconferencia en una generalidad que se encuentre constitucional y legalmente legitimada en nuestro sistema penal.
Entendemos, excelentísimo tribunal, que cuando se lleva a cabo una audiencia de juicio oral de estas características se lesionan principios fundamentales del proceso penal, en particular la oralidad, que exige la presencia permanente e ininterrumpida del tribunal durante toda la audiencia, y por otro lado el principio de inmediación, donde el tribunal oral debe llevarse una impresión directa y personal de lo que está sucediendo en el juicio y también de los elementos probatorios, especialmente cuando estos elementos probatorios lo constituyen personas. Excelentísimo tribunal, un viejo y sabio juez de garantía de este país señalaba siempre en sus clases de Derecho Procesal Penal que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. A nosotros nos parece que por sabido en muchas ocasiones callamos el hecho de que los imputados en el proceso penal, luego de la reforma procesal penal, no son el objeto del proceso, como otrora lo fuera en el proceso de corte inquisitivo, sino que son sujetos del proceso, son sujetos procesales, y en esa medida, en su calidad de sujetos y en su calidad de personas, es que estimamos que es imprescindible que el tribunal se lleve una impresión directa de esos sujetos procesales, especialmente cuando van a declarar en el juicio oral. Por otro lado, excelentísimo tribunal, entendemos que el derecho de defensa exige la comunicación directa y permanente del abogado o abogada defensora con la persona imputada durante todo el juicio oral. También entendemos que el derecho de defensa exige la posibilidad de desarrollar contraexámenes efectivos de peritos y de testigos. Y finalmente, señoría excelentísima, entendemos que al aplicarse en estos 9 casos concretos el precepto legal impugnado, se produce una diferencia de trato que no es de carácter objetiva y que tampoco tiene una justificación legal que lo avale. Me refiero a esta diferencia de trato que se produce entre imputados que van a ser juzgados presencialmente e imputados que van a ser juzgados a través de sistemas telemáticos para la realización de la audiencia de juicio oral, obviamente con la correlativa afectación de garantías constitucionales que en estos estrados hemos reclamado en innumerables ocasiones en estas alturas ya. Y por otro lado entendemos que se produce también una diferencia de trato a partir de la diferencia respecto de las reglas que determinan los parámetros de realización de estas audiencias de juicio orales que vienen dados por los respectivos comités de jueces de los respectivos tribunales orales en lo penal que conocen cada uno de estos juicios en las respectivas jurisdicciones en que se sustancian. Y finalmente entendemos que existe también una desigualdad que se produce por una cuestión de carácter fáctico, lo que se conoce como brecha digital, en la medida en que estimamos que no puede ser el conocimiento en la utilización de medios técnicos para comparecer en una audiencia lo que determine la posibilidad efectiva de ejercicio del derecho a defensa y de las facultades legales que el Código Procesal Penal le otorga a la defensa en el ejercicio de la función legal que le corresponde. Por estos motivos, excelentísimo tribunal, entendemos que de aplicarse el precepto legal impugnado en estos 9 casos concretos se produce una afectación a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa y también al debido proceso, provocando efectos contrarios a la Carta Fundamental. Por estos motivos que solicito se acojan estos 9 requerimientos de inaplicabilidad y se declare inaplicable por inconstitucional la expresión en forma absoluta contenida en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 21.226. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas de los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Buenos días.